Sinopsis. El propósito de elegir este tema es definir el origen de la máscara, denotar el propósito del autor al escribir y hablar de este tema, al igual que analizar si actualmente la sociedad mexicana sigue comportándose de la misma manera que menciona Paz durante el artículo, por lo cual decidimos que los puntos a tratar del ensayo Máscaras Mexicanas serán: ¿qué es la máscara? Origen de la máscara. ¿Qué significa para un mexicano rajarse? ¿Cómo y en qué situaciones es utilizada la máscara en la sociedad mexicana? Y finalmente, ¿cómo es percibida la mujer ante la sociedad mexicana? Todos estos puntos anteriormente mencionados serán analizados desde una perspectiva sociológica. Definición. ¿Qué es una máscara? Una máscara o careta es una pieza normalmente adornada que oculta total o parcialmente el rostro. Las máscaras se han utilizado desde la antigüedad con propósitos ceremoniales y prácticos. Antes de la conquista, muchos bailes, y con ello muchas máscaras, tenían un significado cósmico. Hoy en día, algunas de estas tradiciones todavía reflejan la cosmología de la antigua civilización, aunque muchas de ellas se perdieron en la mezcolanza euroamericana. Dicho esto, las máscaras tienen distintos significados, dependiendo la época en la que se analice. Esto comienza desde el México prehispánico, que es donde se crean esos objetos, teniendo así características representativas de la época, como representación de sus deidades. Las máscaras no solo emplean para rendir culto a los muertos o a los dioses, también se utilizaban en infinidad de danzas y como obsequio. Moctezuma II, rey de los mexicas, al enterarse de la llegada de Hernán Cortés, le envió diferentes regalos. Entre ellos había 2 máscaras con incrustaciones de piedras preciosas. En las danzas ocupaban un lugar importante, y en los rituales que se efectuaban a lo largo del año. Por otro lado, durante la colonia, las máscaras tendían a tener un significado diferente, pues al conquistar los españoles a los indígenas, les prohibieron todo lo relacionado con su antigua religión, sean imágenes de guerreros, dioses, entre otras. Finalmente, en la etapa de México independiente se comenzaron a hacer organizaciones de fiestas y danzas, donde son muy utilizadas las máscaras, a diferencia de España, donde han desaparecido casi por completo el uso de estas. La llegada de los españoles en 1519 alteró drásticamente la vida política y religiosa de toda la América prehispánica. Cortés, con la ayuda de sus mercenarios y sacerdotes, se encargó de desvirtuar muchas de las costumbres profundas de las etnias nativas, entre ellas la fabricación de máscaras que se utilizaban en ciertos rituales para venerar a sus deidades. La presencia de estos rituales era un problema que los misioneros no podían ignorar. Se dieron cuenta de que si querían transformar realmente las creencias de un pueblo entero, tenían que incorporar sus creencias y rituales a las ceremonias católicas. Así que lo hicieron. Implementaron estas máscaras a sus ritos cristianos, especialmente las festividades marcadas en el calendario católico. Las características faciales, colores e incluso los materiales utilizados pueden cambiar de pueblo en pueblo por las mismas danzas o rituales realizados. Algunas de las máscaras que se realizaron con piedra o barro cocido han logrado sobrevivir hasta la actualidad. Las máscaras siempre han tenido gran importancia en la historia de México. Estas siempre han sido parte de nuestra tradición. De acuerdo a lo que Paz menciona en su ensayo, abro citas, Máscaras Mexicanas, cierro citas, dice que, abro citas, las máscaras son una manera de defendernos del exterior, cierro citas, ya que un hombre nunca se, abro citas, raja, cierro citas, debido a que esto muestra vulnerabilidad o traición ante la sociedad. En sí, es una forma de evitar que la sociedad penetre en su intimidad, ya que, abro citas, alguien que se raja muestra debilidad. Es por esto que ven a las mujeres como un ser inferior, ya que tienen una herida que nunca cicatriza. Cierro citas. Actualmente, la mayoría de la sociedad mexicana
siguen tratando a la mujer como un ser débil e indefenso, debido a la mentalidad que se tiene, en la cual la mujer se queda en casa, cocinando, lavando y cuidando a los niños, ya que muchos tienen el pensamiento de que abro citas, no puede, cierro citas. Pero de acuerdo a la escritora Sofía Martínez del Campo Lanz, cada uno de estos objetos tiene para el hombre un poder de transformación, que no solo cambia su aspecto físico, sino también el psicológico. Abro citas. En todas las culturas, el hombre ha creado la máscara para vincularse con la naturaleza y honrar a las deidades. La persona que la porta adquiere ciertas cualidades que de otra manera no tendría. Un ejemplo son las máscaras de rasgos somóforos, que el hombre utiliza para adueñarse de las características del animal. Cierro citas. Según el comentario crítico hecho por Artes Progreso, Máscaras Mexicanas es una crítica de lo que es la vida o el comportamiento del mexicano. Octavio Paz nos descubre, nos expone de una forma ponderada. Desde su parecer, describe una infinidad de metafóricas caretas que cada uno de nosotros, por el simple hecho de nacer mexicanos, traemos consigo. A través de su excelsa retórica, de ese estilo peculiar de su pluma que te atrae, te atrapa, te embeleza, él exhibe nuestra intimidad, con sutileza y a veces de forma descarada, como cuando alguien quiere dejar en mal a un compañero con los demás, nos muestra mentirosos, hipócritas, miedosos, pero en ocasiones creativos y actores, a veces valerosos o estoicos o miméticos. Pero ¿qué tan cierto puede ser que seamos así? ¿Realmente nos escondemos tras antifaces o máscaras o caretas? Esta descripción solo es su punto de vista, claro, una manera muy subjetiva de evidenciarnos como mexicanos. A mi parecer, lo ideal sería que cada uno de nosotros se decidiera a leer el texto, hacer un autoexamen o una autodiagnosis, realizar un inventario de nuestras vidas y ver de qué modo o hasta qué punto nos escondemos tras una máscara. Es así como podemos concluir cómo la máscara no solo sirvió de inspiración para el gran escritor que fue Octavio Paz, y así poder desarrollar toda una ideología sobre el propósito de las máscaras en la sociedad. Por medio de las llamadas caretas que portamos como mexicanos, podemos denotar las carencias que sufrimos, así obteniendo un panorama completo de lo que alguna vez fuimos o somos, pero sobre todo de lo que queremos llegar a ser. La máscara trasciende de un objeto que se ha ocupado desde los inicios de la época prehispánica, siendo parte de nuestras tradiciones, hasta una manera de simbolizar nuestra barrera con el exterior, poniendo de un lado nuestras debilidades y adaptando el lado más fuerte de nosotros, un lado sin miedo y sin duda, pero sobre todo, un lado que no se raja.